Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a esta masterclass, ¿vale? Sobre pues este tema de eh, la evolución para determinar los datos abiertos, la integridad, etcétera, ¿vale? Vamos a hablar sobre pues la transparencia, sus diversos indicadores, sobre la importancia de los datos abiertos y el gobierno electrónico para la integridad pública, ¿vale? Vamos a centrarnos en todo el tema de gobierno electrónico y datos abiertos y a estudiar también casos actuales y recientes sobre el gobierno electrónico, que es la clave de esta masterclass. Ve cómo el gobierno electrónico y los datos abiertos evolucionan hacia la transparencia. ¿Vale? Vamos a analizar por eso primero una visión general, ¿vale?, de los diversos indicadores para medir esa transparencia y cómo herramientas como el gobierno electrónico y los datos abiertos son claves para lograr esa rendición de cuentas y esa integridad pública. ¿Vale? Pues esta va a ser un poco la agenda que vamos a llevar. Me presento, soy el doctor Javier Cifuentes, doctor en Business Science y especialista en todos estos temas de gestión pública, transparencia, sostenibilidad, rendición de cuentas, economía verde, etcétera. Y pues vamos a reflexionar en esta parte, ¿vale?, al completo sobre cómo el gobierno electrónico y los datos abiertos van a mejorar la integridad pública y actualmente qué se está haciendo en todos los países a nivel internacional. ¿Vale? Entonces, esta es la estructura que vamos a seguir para la agenda de hoy. ¿Vale? Em, lo que vamos a hacer es, yo voy a exponer la masterclass al completo, con su parte teórica, sus casos prácticos, ¿vale?, sus casos de estudio, y al finalizar, ¿vale?, cuando terminemos, pues a través del chat que tenéis, podéis ir haciendo las preguntas que consideréis oportunas y yo pues os responderé, ¿vale?, a esas cuestiones en el chat. Entonces, al final de la sesión, ¿vale?, cualquier persona que tenga una cuestión, pues a través del chat, ¿vale?, escribe y la comentamos ahí. Vale, pues comenzamos con esta masterclass enfocada en el gobierno electrónico y los datos abiertos, pero como hemos dicho, para lograr esa transparencia y esa integridad, primero vamos a tener que conocer, ¿vale?, esos campos de cómo se mide la transparencia y cómo se mide la corrupción. ¿Vale? La corrupción, pues, es ese abuso sistemático de poder público o privado siempre en beneficio propio, ¿vale? Y pues puede ser llevado a cabo por el sector público o por el sector privado, es decir, hay corrupción en cualquier tipo de sector. Nosotros nos vamos a centrar más aquí en el sector público porque vamos a analizar el gobierno electrónico y los datos abiertos desde esa perspectiva pública. ¿Vale? Entonces, ¿qué tipo de actividades son las que se suelen dar en muchas ocasiones? ¿Vale? El tema de, por ejemplo, sobornos, malversación de fondos, que haya tráfico de influencias y que yo conceda un tipo de licencia en el ayuntamiento, en la comunidad autónoma, en el gobierno, para favorecer a ciertas personas, ¿vale? Casos de favoritismo, etcétera. ¿Vale? Entonces, en base a eso, la corrupción pues, se clasifica en dos categorías, ¿vale?, según la escala. Primero, solemos hablar de una pequeña corrupción, ¿vale?, que surge, ¿vale?, en la interacción pues, cotidiana que siempre, por ejemplo, entre los funcionarios y entre los ciudadanos, es decir, las personas que trabajan en la administración pública y las personas, nosotros, de pie de calle. Es decir, a lo mejor hay pequeñas sumas de dinero que pues, no se declaran, se extrae, hay muchas veces una normalización de ese soborno diario. Por ejemplo, pues se paga a un funcionario para que agilice un trámite administrativo y pues sea más rápido y nos favorezca a nosotros. Pues eso es conocido, ¿vale?, según la literatura y diversas investigaciones, como pequeña corrupción. Y luego hay otra gran corrupción, que esa se da más en las altas esferas del poder político e institucional, donde se involucran grandes sumas de dinero, afecta más a los altos funcionarios de todos los políticos. Aquí ya no hablamos de pequeñas sumas de dinero, afecta también a todo el tema de las leyes y las políticas públicas y afecta al Estado en general. Por ejemplo, vale un soborno a diversos ministros de cualquier país para, por ejemplo, adjudicar o que el ministerio nos adjudique un contrato público millonario porque nos interesa, es decir, un tráfico de influencias, un soborno. Entonces, vamos a distinguir entre pequeña corrupción y entre gran corrupción.
¿vale? Dentro de eso, vamos a seguir viendo y metiéndonos en materia de transparencia y corrupción para luego ver cómo con el gobierno electrónico y los datos abiertos vamos a intentar reducir este tipo de casuísticas y mejorar, ¿vale?, la integridad de la rendición de cuentas. Entonces, ¿qué consecuencias tiene, pues, la corrupción? Que va a afectar a todos los países de igual el tipo de desarrollo económico, si tienen un Producto Interior Bruto muy elevado, un mayor crecimiento económico, si tienen un sistema político robusto, si no, ¿vale? Afecta cualquier caso de corrupción, ¿vale?, a cualquier país o institución gubernamental. Afecta, por un lado, a la parte política institucional. ¿Por qué? Porque va a erosionar la democracia. Los ciudadanos no vamos a confiar en este tema de la política. Es decir, vamos a pensar siempre que hay políticos que actúan siempre en beneficio propio. Eso va a debilitar el Estado de Derecho y va a reducir la confianza de todos nosotros, de los ciudadanos, en los políticos. ¿Vale? Incluso va a distorsionar esas políticas públicas que se pongan en marcha. Por otro lado, va a afectar a nivel económico, a nivel financiero. ¿Por qué? Oye, porque a lo mejor si hay una distorsión de esas políticas públicas y corrupción, ¿vale? A lo mejor esa recaudación a través de tributos, esa recaudación fiscal se ve mermada porque, ¿vale?, hay prácticas ilegales ocultas que, pues, no destinan esa recaudación de impuestos a esas actividades para mejorar la sanidad, para mejorar la educación, etcétera. Y por tanto puede mermar esa recaudación fiscal, que toda esa recaudación impositiva que se ha llevado a cabo, ¿vale?, pues luego no vaya destinada a los objetivos que, pues, sí deberían. ¿Vale? Entonces, en base a eso, si hay una menor recaudación, por ejemplo, fiscal, se va a reducir la inversión en sanidad, se va a reducir la inversión en salud, ¿vale? Va a haber menos construcción, pues, de carreteras, menos construcción de centros de salud, menos inversión en contratar nuevos médicos y enfermeros, y eso va a incentivar que haya problemas a nivel económico, ¿vale? Incluso eso va a hacer que se desvíen recursos al interés privado. Por otro lado, ¿vale?, va a afectar también a los ciudadanos. Va a agravar, pues, la desigualdad, porque vamos a considerar siempre que se va a beneficiar a unos ciudadanos en concreto porque le interesa más al gobierno, ¿vale? Entonces, eso va a hacer que haya una mayores desigualdades, lo cual van a denunciar los ciudadanos. Va a erosionar la cohesión social también, deteriorar servicios públicos, va a aumentar también la pobreza y afectar, pues, a individuos y a sociedades. Y va a afectar, por último, también a la cultura, a los valores que hay en la sociedad hoy en día. Porque se está muchas veces normalizando incluso la corrupción. Ya damos por sentado que hay corrupción en todas las instituciones gubernamentales y eso es un problema que hay que remediar. Ahora veremos cómo se encuentran analizando diversos indicadores el tema de la corrupción y por qué es tan importante poner en marcha el gobierno electrónico y poner en marcha los datos abiertos para mejorar la transparencia y reducir la corrupción, como vamos a ver. También destruye esos valores cívicos, el tema de la ética pública, genera una cultura de impunidad y que muchas veces pensamos, vale, da igual que se hagan estos casos de corrupción porque se van a quedar impunes, ¿vale?, las personas que realizan estas prácticas ilegales o ocultas. Son muchas consecuencias de la corrupción y también hay muchas formas de medir la corrupción, aunque muchas veces, como es una práctica oculta, es difícil de medir porque realmente no sabemos que esas personas o ese grupo de individuos o de funcionarios está efectuando, ¿vale?, esas prácticas ocultas, ¿vale? Es por lo general la corrupción de tipo secreto, de tipo ilegal, tiene muchas facetas, es complejo, por tanto, de medir, pero hay una serie de indicadores que utilizan los gobiernos, los investigadores, las organizaciones internacionales para medir cómo se encuentra, ¿vale?, la corrupción y los niveles de corrupción y su impacto en la sociedad, ¿vale? Por un lado, pues, sirve mucho, ¿vale?, para los empresarios, para evaluar los posibles riesgos operativos que hay en mercados locales, para un inversionista también, porque puede medir, por ejemplo, el posible riesgo que hay antes de asignar un capital. Y oye, no es que en este país hay prácticas muy ocultas o hay muchos niveles altos de corrupción y a lo mejor yo, pues, me siento con un cierto riesgo de asignar capital en, pues, dicha entidad local, dicha corporación, dicho ayuntamiento, comunidad autónoma, ¿vale?, provincia, región, etcétera. Y para los investigadores, ¿vale?, también va a servir de mucha utilidad para analizar, pues, el impacto que hay en la corrupción sobre diversas variables económicas.
muchos trabajos han investigado también, ¿vale? El tema de cómo afecta la corrupción a la transparencia, al crecimiento económico, a las instituciones sólidas, a la generación de empleo, etcétera. Entonces, como hemos dicho, como es una práctica oculta, la corrupción, pues es imposible tener una medida exacta realmente de la que hay en un país, pero hay diversos indicadores que nos dan una visión general, ¿vale? De cómo se encuentra el país y que son muy, muy utilizados, ¿vale? Por un lado, hay unas medidas objetivas donde se basan en registros oficiales y nosotros podemos conocer simplemente, por ejemplo, en base al número de denuncias de corrupción que haya. Vamos a suponer que en este país, ¿vale? En este país determinado, han habido en este mes, ¿vale? 378 denuncias por corrupción, ¿vale? Pues bueno, pues podemos, eso es un dato objetivo, podríamos conocerlo. Otra cosa es que haya sido denunciada por corrupción. El problema que hay muchas veces en la justicia actual es que aunque haya sido denunciada por corrupción, como este proceso es muy lento y muy tedioso, realmente hasta a lo mejor, y la justicia es muy lenta, a lo mejor hasta dentro de 10 años, 8 o 9, no se llega a conocer si realmente ese imputado por corrupción ha sido realmente juzgado o no, ¿vale? O ha sido considerado corrupto o ha sido absuelto. Pero bueno, a nivel general, en función del número de denuncias, también podemos conocer, ¿vale? Pues cómo se encuentran los niveles de corrupción en esa ciudad, en esa comunidad, en ese país. Por lo general, ¿vale? Cuando un mayor número de denuncias, pues probablemente tendamos a que haya un mayor número de prácticas ocultas o ilegales. Igual, podemos conocer los expedientes abiertos por organismos de control, el número de condenas judiciales por corrupción. Aquí tal cual, oye, pues mira, este año ha habido un total de 184 condenas judiciales por corrupción, un dato objetivo, y podemos hacer una comparativa entre pues, diversas ciudades. O auditorías, por ejemplo, con diversos hallazgos. Entonces, lo bueno es que esto me permite verificar los datos y compararlos a lo largo del tiempo, pero como hemos dicho que es una medida, pues una práctica social oculta y que también la jurisdicción, todo el tema, estos juicios llevan muchísimo tiempo, pues muchas veces se requiere o se utilizan indicadores que se basan más en encuestas y percepciones, que son medidas subjetivas y que, pues en un tiempo más real, ¿vale? Nos permite conocer a través de diversas encuestas de percepción ciudadana, entrevistas a personas relacionadas con el mundo de la industria, de la administración pública, etcétera, o a través de diversos índices, como el índice de percepción de la corrupción, que es el más utilizado a nivel mundial, o el índice del Banco Mundial, nos permite conocer cómo se encuentra, ¿vale? Ese país en términos de corrupción y en términos de transparencia, que es lo primero que vamos a hacer en esta parte más introductoria de esta masterclass, conocer actualizados, ¿vale? Que esto se actualiza anualmente, estos indicadores, para a partir de eso meternos en nuestro contexto, que era el gobierno electrónico y los datos abiertos, y cómo, ¿vale? Analizando ambos partes y desarrollándolas eficientemente, podemos intentar reducir este tema de la corrupción y fomentar la transparencia, rendición de cuentas y la integridad. Entonces, hemos dicho que una de las medidas subjetivas, pero más comunes y ampliamente aceptadas a nivel internacional, es el índice de percepción de corrupción, ¿vale? Que, pues por las siglas en inglés, es Corruption Perception Index, CPI, que es un indicador que elabora anualmente Transparencia Internacional y que mide la percepción de la corrupción en el sector público de muchísimos países, realmente 182 países. Tenemos información de muchos territorios para poder hacer una comparativa eficaz. Y se basa en encuestas que hacen expertos y empresarios en todo este tema de la corrupción. Este índice nos da información de 0 a 10, donde 0 significa que hay una alta percepción de la corrupción y 0 donde, oye, pues es un país que si tuviera la puntuación de 100, podríamos decir que no es nada corrupto. Es prácticamente es muy complejo que un país tenga la puntuación de 100 porque es que nunca habría habido ningún tipo de caso ni sospecha de corrupción. Luego también hay otros, pues, fuentes de percepción de corrupción también, pues, utiliza pues, fuentes de datos procedentes de muchas instituciones. Lo importante que tengamos en cuenta es que no va a medir un caso específico, sino que mide la percepción a nivel global de corrupción que tiene un país. Pero
pues tiene una muestra muy importante e interesante, y por tanto los datos que ofrece sí que son muy fiables y muy válidos a nivel internacional para hacer estas comparativas. Sobre todo, ¿vale? Nos va a resultar muy útil para comparar los niveles de corrupción a nivel de países. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la media? ¿Vale? Hemos dicho que cero es que el país es 100% corrupto y cero, ¿vale? Es que no hay nada de corrupción. Vale, pues en 2025, que es el último dato disponible, ¿vale? Estamos hablando de 2026, tenemos los datos para el año 2025. En promedio, ¿vale? La escala para medir estos 182 países resultó que la puntuación era de 42 sobre 100, es decir, menos de la mitad. Y además resultó ser el más bajo en una década, demostrando ahí pues, la importancia de tener que seguir trabajando en medidas anticorrupción y transparencia, como el gobierno electrónico y los datos abiertos, que es lo que vamos a trabajar nosotros en esta masterclass. ¿Vale? Entonces, si comparamos, por ejemplo, los datos del año 2025, que es el último que tenemos disponible y que nos puede también pues, resultar pues, de bastante utilidad. ¿Cuáles son los países, ¿vale? Según este CPI, Índice de Percepción de la Corrupción, que ha tenido una menor percepción de la corrupción? Recordar que obtenga una puntuación de 100 significa que no es nada corrupto. En este caso, vemos como Dinamarca y Finlandia ocupan el top, ¿vale? De países con menor corrupción, seguido de Singapur, Nueva Zelanda, Noruega y Suecia. Es decir, vemos cómo, si os fijáis, conclusiones que podemos traer de forma llamativa del top 6 de países menos corruptos, ¿vale? Cuatro de ellos, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, son países nórdicos, europeos, que se caracterizan por tener un sistema educativo muy desarrollado, ¿vale? Donde tienen los mejores niveles de éxito, y muchas investigaciones han demostrado que invertir más en temas educativos y formar muy bien a los estudiantes desde jóvenes, y también en temas relacionados con la prevención de la corrupción y la rendición de cuentas, puede fortalecer también que luego se generen instituciones más sólidas y más fuertes, instituciones industriales potentes que generen pues, mucho trabajo y bastante riqueza. Entonces, países con menos percepción de corrupción, según este indicador, Dinamarca y Finlandia se encontrarían en el top. Por el contrario, ¿vale? ¿Cuáles son los países, ¿vale? Con mayor percepción de corrupción? Pues vemos cómo cero significa que el país era totalmente corrupto, muchísima corrupción. Vemos aquí como Somalia, Sudán, ¿vale? Son países en las posiciones más bajas. Pero luego también existen otros como Venezuela, ¿vale? Venezuela, donde hay mucha percepción de la corrupción. Siria, Turkmenistán, Tayikistán, ¿vale? Por lo general suelen ser países en conflicto o que tienen pues regímenes autoritarios, donde hay unos mayores niveles de percepción de corrupción. Otro indicador muy utilizado para medir la corrupción es el Índice de Gobernanza Mundial, Worldwide Governance Indicator, sus siglas WGI, que este fue desarrollado por el Banco Mundial y que evalúa también a muchísimos países, tal cual a 214. Y una de las cosas que evalúa es el control de la corrupción. Mide la capacidad del gobierno para contener prácticas corruptas en el sector público y analiza 6 dimensiones clave: la estabilidad, la rendición de cuentas, la eficacia, la calidad regulatoria, el Estado de Derecho y el control de la corrupción, que es el que nosotros nos podemos fijar para conocer la situación de ese país. En este caso, ¿vale? El índice va de -2,5 a 2,5, donde -2,5 significa que hay pues, una muy mala gobernanza, hay prácticas corruptas, y 2,5 un muy buen resultado. ¿Vale? Y pues la metodología similar a Índice de Percepción de la Corrupción, es el CPI, utiliza encuestas y entrevistas con diversos países, ¿vale? Con datos pues, para medir esta información sobre la corrupción. ¿Vale? Entonces también es una medida muy eficaz, aunque no tan común como el indicador de percepción de la corrupción. Pero el Índice de Gobernanza Mundial también nos ofrece información acerca de la situación. Por otro lado, ¿vale? Tenemos el Índice de Gobernanza
¿vale? En este caso el índice de gobernanza mundial, que era el segundo indicador, ¿vale? Que igual que hemos estado comparando antes el CPI, el índice de percepción de la corrupción, vemos cómo los resultados que nos ofrece son muy similares a ese indicador, demostrando que esto es el primer indicador, el de percepción de la corrupción, demostrando que las conclusiones son muy, muy similares de unos a otros y por tanto, ¿vale? Pues son pues, muy válidas y muy realistas y eficaces. También Dinamarca y Finlandia se encuentran en este indicador del índice de gobernanza mundial en el top de países menos corruptos, porque se encuentra en un percentil 99, más cerca de 2,5 puntos, ¿vale? Seguido de Luxemburgo, Suiza y Singapur, ¿vale? Es decir, el país se encuentra en el 1% superior del ranking mundial, Dinamarca. Igual, pues vemos como Somalia, Sudán, Venezuela, muy parecido a los resultados que nos daba el primer indicador, son países también, según el índice de gobernanza mundial, con un menor control de la corrupción. Otra forma de medir la corrupción sería el índice de libertad económica, ¿vale? Que publica de forma anual, ¿vale? Información de 184 países donde se analiza la integridad gubernamental, la eficacia judicial, etcétera. Va de 0 a 100 también, ¿vale? Es decir, se mide que haya una independencia y transparencia judicial, que sabemos que muchas veces esto no se está dando en los diversos países. Se mide también la protección legal de los activos privados, el derecho de propiedad de cada uno y pues, la ausencia de corrupción en la gestión gubernamental. Resultados, ¿vale? También de 0 a 100. Oye, pues aquí Suiza lo pone en el top 1, ¿vale? De países menos corruptos. Igual mete otros, como hemos visto ya antes, como Dinamarca, Singapur, Nueva Zelanda, que siempre se encontraban en este top. Hemos estado viendo, ¿vale? ¿Quién tiene peor integridad gubernamental? Pues Corea, Cuba, Venezuela y Sudán. Es decir, resultados muy similares, los coincidentes con todos los indicadores e índices que estamos analizando. Hay también encuestas de percepción de la corrupción, que son investigaciones que se hacen de forma directa entre empresarios, entre funcionarios públicos, entre ciudadanos, pues para evaluar la prevalencia de la corrupción en los diversos sectores y diversos países. ¿Qué se puede utilizar aquí? ¿Vale? El Global Corruption Barometer es un barómetro que se hace para medir de forma directa la experiencia que tienen los ciudadanos con la corrupción, recoge datos sobre el soborno en cualquier tipo de servicio público, ¿vale? Pues, con información de más de 100 países, ¿vale? Identifica pues, qué instituciones se perciben como más corruptas. Y por otro lado tenemos el World Value Survey, que es una encuesta de opinión pública que no se centra solo en el tema de la corrupción, sino que incluye también preguntas clave para analizar cómo se encuentra el gobierno y los negocios, ¿vale? También información de más de 100 países y permite analizar esa relación que hay entre la corrupción que percibe cada ciudadano y la confianza que tenemos nosotros en las instituciones. Entonces, son formas también para medir esa corrupción, como el índice de competitividad global, que evalúa los factores que impulsan la competitividad de un país, incluyendo indicadores, por ejemplo, sobre transparencia o ausencia de corrupción, ¿vale? Con encuestas que se hacen a líderes de todo el mundo, muy representativos en el mundo empresarial, ¿vale? Se mide si hay ausencia de corrupción, independencia judicial, los derechos de propiedad, la conducta ética de las empresas, si somos transparentes a la hora de gestionar los contratos públicos, ¿vale? Si hay soborno en los negocios, si está todo regulado, ¿vale? El tema de las auditorías y la contabilidad, la confianza en los políticos, desviación de fondos públicos, etcétera, ¿vale? Muchos factores a medir y tener en cuenta. Otro indicador sería el de libertad de prensa, ¿vale? Que esto lo elabora Reporteros Sin Fronteras. ¿Y qué hace? Oye, ¿qué ocurre muchas veces? Que la prensa en algunos países, ¿vale? Tiene restricciones para informar de temas sensibles o para investigar sobre ello. O incluso muchas veces está sobornada para no dar información y aunque detecten algún tipo de práctica, ¿vale? Ilegal, pues no la llevan o no tienen en cuenta o intentan omitirla. Entonces, con el índice de libertad de prensa se mide, ¿vale? Si en los países con alta corrupción los periodistas sufren censura, violencia cuando investigan a las instituciones gubernamentales, con encuestas pues, a periodistas, medios especializados que van a ofrecer información relevante sobre la libertad de prensa en este ámbito. ¿Vale? Pues, por lo general, los países con prensa libre suelen tener
una menor percepción de la corrupción. Cualquier periodista que detecte cualquier tipo de práctica oculta ilegal, pues la va a comunicar en su medio de comunicación. Y por otro lado tenemos el índice de justicia penal, que lo elabora el Instituto de Justicia Global, se conoce también como el Rule of Law Index, que evalúa si tenemos todo acceso a la justicia, si hay independencia judicial y si hay corrupción en el poder judicial. Es decir, ¿qué ocurre? Si hay un sistema judicial pues, corrupto, eso va a reflejar pues, la corrupción del país, ¿vale? Y este caso se evalúa a través de encuestas a expertos en el funcionamiento del sistema judicial. Entonces vamos a medir si realmente pues, las leyes, la justicia, se hace de una forma imparcial, transparente e independiente. Entonces, estos indicadores, estos índices, junto con los primeros que hemos estado viendo, que son los más típicos, el índice de percepción de la corrupción o el índice global de gobernanza, nos van a dar mucha información de cómo se encuentra el país. ¿Vale? Aquí tenemos un resumen de lo que hemos estado viendo, ¿vale? Del índice de percepción de la corrupción, ¿vale? De cómo se elabora, ¿vale? De cómo la corrupción que mide pues, la percepción que tienen ciudadanos, empresarios expertos, el rango de 0 a 100, donde 100 no era nada corrupto y 0 muy corrupto, parámetro global de la corrupción, otro indicador para medirlo, ¿vale? Y se hacen diversas preguntas, entre ellas relacionadas con la corrupción, fuentes de soborno, este indicador igual, a más de 3.000 ejecutivos en todo el mundo, el indicador global de gobernabilidad en la misma línea, ¿vale? También se mide de 0 a 100, el Estado de Derecho también, más de 100.000 encuestas a muchísimos hogares en todo el mundo y expertos, ¿vale? Para pues, tener información sobre cómo se encuentra el poder legislativo, ejecutivo, judicial, ¿vale? Y medir si la percepción de los ciudadanos es buena o no es buena. O el índice de competitividad, también opiniones, ¿vale? Sobre negocios, personas, economías y la ética y la transparencia. Entonces, hay muchas formas de medir la corrupción, todas, como vemos, nos dan información en la misma línea sobre cómo se encuentran los diferentes países. Tal y como hemos estado viendo, ¿vale? Los países, por ejemplo, nórdicos se encuentran en las primeras posiciones en cuanto a ausencia de corrupción y más transparencia, y los países en regímenes de conflicto, etcétera, se encuentran en las peores posiciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces, pues esto tiene limitaciones porque a lo mejor, oye, pues los expertos que yo he utilizado puede que no siempre reflejen la realidad objetiva y esto sea pues, una problemática a la hora de medir esa corrupción. O que utilice muestras que no sean de todo representativas, porque a lo mejor van a medir la representación global de la sociedad, ¿vale? O que a lo mejor, pues los índices se suelen centrar mucho en el sector público, pero no miden la corrupción a nivel empresarial, que también es bastante elevada, que muchas veces, como cada indicador utiliza una metodología diferente, a veces es complejo que haya una comparación directa. Pero sí es verdad que por lo general nos permiten hacer una comparación entre países para analizar el nivel político de corrupción y la percepción que hay en ese país, ¿vale? Es bastante útil para diseñar estrategias anticorrupción y formular políticas y permiten hacer un seguimiento temporal de forma anual, incluso ayudan a inversores a decidir si, oye, en función del riesgo del país, si me interesa a lo mejor operar o no me interesa a lo mejor operar en ese país porque hay prácticas muy corruptas y por tanto, oye, pues yo no quiero eh, meterme ahí a lo mejor como inversor. Pero por lo general sí que son pues, herramientas válidas, aunque tienen algunas imperfecciones, se utilizan, están ampliamente aceptadas y es muy útil. Entonces, en base a esta introducción, ¿vale? Vamos a trabajar con la transparencia de la rendición de cuentas, porque para mejorar la transparencia, la gobernanza es necesaria transparencia, esta lucha contra la corrupción, que haya acceso a información pública, que se publiquen datos abiertos del gobierno, que es donde nosotros nos vamos a centrar, que haya portales de gobierno abierto y que haya gobierno electrónico. Es decir, una vez identificadas las situaciones de corrupción y de transparencia en los diversos países, vamos a intentar dar visibilidad, ¿vale? Hay tres pilares estratégicos, el de la visibilidad, la integridad y la rendición, cuyo objetivo final va a ser pues, fortalecer la confianza en las instituciones públicas. ¿Vale? Vamos a intentar crear un código de ética pública, organismos anticorrupción, proteger a los denunciantes, ¿vale? Que haya auditorías independientes y que haya siempre una mayor participación ciudadana
a través de estos datos abiertos, sanciones efectivas cuando haya niveles de corrupción o informes públicos de gestión, ¿vale? Aparte de controles parlamentarios de forma cotidiana y rutinaria, ¿vale? Entonces, primera parte, ¿vale? Una vez analizado la situación del país, ¿qué necesitamos nosotros? Tener datos abiertos, que es donde íbamos a trabajar aquí en esta masterclass, datos abiertos y gobierno electrónico para intentar reducir esos niveles de corrupción y mejorar la transparencia. Entonces, ¿qué es un dato abierto? ¿Vale? Pues el primer pilar estratégico que hemos visto para mejorar la gobernanza es que haya visibilidad de cualquier tipo de actividad. Y eso pues, surge con los datos abiertos. Pero, ¿qué significa que un dato sea abierto? ¿Vale? ¿Qué características reúne ese concepto? ¿Vale? Dato abierto es que ese dato, cualquier persona, cualquier ciudadano va a poder acceder a ese dato en cualquier momento en tiempo real. Va a poder usarlo, va a poder utilizarlo. Es decir, no va a haber ningún tipo de restricción para acceder, ¿vale? Y la publicación de esos datos por parte del gobierno, pues son símbolos de transparencia y rendición de cuentas. Esos datos van a estar accesibles para cualquier persona, ¿vale? Es decir, no va a tener ni que registrarse, ni tener contraseña, ni tener que pagar por tenerlos. Y va a tener siempre que estar publicado en formatos estándares descargables para que puedan ser consultados por todos los ciudadanos de forma rápida, ¿vale? Va a poder usarse para lo que sea, para políticas públicas, control, investigación, ¿vale? Y pues, hay de pues, muchísimos tipos, ¿vale? Es decir, por ejemplo, también hay varios marcos internacionales como el Open Government Partnership o el OGP, que es uno de los más comunes, o el Open Definition, que define que es un dato verdaderamente abierto, ¿vale? O el Open Government Partnership, que aboga porque hay un compromiso político global, o la directiva de la Unión Europea PSI, que obliga a reutilizar datos del sector público, ¿vale? Y siempre, ¿vale? Se evalúan, pues, esa validez de esos datos abiertos y accesibles para los ciudadanos. Entonces, ¿qué ha ocurrido en los últimos años? ¿Vale? Ha habido cada vez pues, leyes de acceso a la información, ¿vale? Que buscan ofrecer este panorama global donde haya datos abiertos. Por ejemplo, Suecia, ¿vale? Hace muchísimos años, hace casi pues, 300 años, elaboró la primera ley del mundo sobre libertad de prensa y acceso a documentos oficiales. Estados Unidos, en el 66, ¿vale? Creó el Freedom of Information Act, ¿vale? Que es referente mundial sobre el tema de la libertad de información. En México, en 2002, la Ley Federal de Transparencia. En India, el Right to Information Act, ¿vale? Sobre la ciudadanos en los niveles de anticorrupción. En 2013, por ejemplo, en España se creó la Ley de Transparencia, acceso a información y gobierno abierto, que tampoco estaba, ¿vale? Y luego Estonia, hablaremos de Estonia porque es uno de los países clave en tema de identidad digital, gobierno electrónico. Entonces, cada vez para potenciar los datos abiertos y reducir la corrupción y fomentar la transparencia, los diversos países a nivel mundial han ido estableciendo leyes de acceso a la información, pero todavía hay más de 60 países que no tienen esta legislación. Tienes órganos independientes de control, ¿vale? Hay, pues, información muchas veces clasificada por defecto, ¿vale? Y, pues, realmente tienen prácticas bastante ilegales. Entonces, por ejemplo, el Open Government Partnership, ¿vale? Que es el que nos vamos a entrar ahora, ¿vale? Como sabemos, hemos estado hablando, ¿vale? Todo el tema de las leyes nacionales e internacionales van a ser pues, muy útil para cada país, pero cada uno va a haber unos diferentes niveles de exigencia. Entonces surgió con eso el Open Government Partnership, que fue una alianza que se creó en 2011 por 8 países fundadores, ahí los tenemos, Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Indonesia, México, Noruega, Filipinas y Sudáfrica, donde se comprometían los gobiernos a publicar planes de acción con reformas concretas sobre rendición de cuentas, transparencia, ¿vale? Ofrecer esos datos abiertos. Y ahora, pues ya 78 países son miembros y hay cada vez más de 100.000 compromisos adoptados. Con esto, ¿qué queremos decir? Que cada vez la iniciativa de datos abiertos y gobierno abierto, Open Government, está más en marcha para fomentar esa transparencia. ¿Vale? La visión del Open Government Partnership es que haya gobiernos abiertos que trabajen con los ciudadanos, con la sociedad,
para fortalecer la democracia, ¿vale? Y se basa en 5 objetivos estratégicos. Construir cada vez una comunidad más comprometida con el gobierno abierto, ¿vale? Integrar el gobierno abierto con prioridad en cualquier nivel y poder de gobierno, ¿vale? Proteger y ampliar todo el espacio cívico y crear liderazgos, ¿vale? Y también pues, acelerar esos avances en reformas de gobierno abierto, transparencia, rendición de cuentas, participación, así como ser cada vez más innovadores y compartir pues, contenido útil para el ciudadano y que pues, en esos espacios que se creen los ciudadanos puedan interactuar fácilmente con el gobierno. Pues, ¿cómo funciona el Open Government Partnership? Cada gobierno elabora un plan de acción nacional donde tienen unos objetivos concretos y también se establece un plazo de tiempo. ¿Vale? Este objetivo lo voy a cumplir en 3 meses, este objetivo en un año, etc. Y la sociedad civil coparticipa en el diseño y seguimiento de cada compromiso. Ese mecanismo evalúa el cumplimiento de esos informes públicos y, por ejemplo, ¿vale? España, México y muchos países pues, están formando parte activa ahora de la OGP. Entonces, los miembros de la OGP se van a comprometer formalmente ante la comunidad internacional a avanzar en estos 4 pilares. ¿Vale? Transparencia, ¿vale? Portales de datos abiertos, información proactiva, estándares de publicación que se puedan comparar internacionalmente, participación ciudadana, es decir, que toda la sociedad civil, todos los ciudadanos podamos involucrarnos en las partidas que se lleven a cabo y tomar decisiones para aprobar leyes, políticas en materia de transparencia. ¿Vale? El tema de la rendición de cuentas también, ¿vale? Auditorías externas independientes. ¿Vale? Es decir, que podamos pedir a los funcionarios, a los responsables políticos, pues cualquier tipo de consulta que tengamos, pedir información y recibirla. Que haya un canal seguro también para denunciar la corrupción, que haya sanciones efectivas cuando se produzca esta corrupción. Y luego el tema de la tecnología. ¿Vale? El Open Government Partnership, la segunda parte que vamos a ver, aparte de los datos abiertos, ¿vale? Demuestra que el gobierno electrónico, el gobierno es imprescindible para mejorar los servicios públicos. Necesitamos plataformas de gobierno digital accesibles para todos los ciudadanos de todos los países, ¿vale? Donde se reutilicen los datos gubernamentales, donde haya una identidad digital ciudadana, ¿vale? Entonces, es muy, muy importante una inversión muy alta en tecnología e innovación. Entonces, el gobierno electrónico, ¿vale? Surgió, aparte de facilitar, ¿vale? Esa interrelación entre los ciudadanos y entre el gobierno, también para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y reducir la corrupción, porque permite unos mayores niveles de control en el gobierno, ¿vale? Más transparencia, más control, unos trámites más eficaces, más eficientes, se reduce la burocracia, ¿vale? Y una mayor participación a través de plataformas de Open Data, ¿vale? Pero el gobierno electrónico por sí solo no va a eliminar la corrupción, pero sí que, oye, va a reducir espacios y oportunidades para que se produzca, porque como todo está pues, reflejado, se puede consultar a través de la web, todo está ahí declarado, es más complejo que si no hay esa publicación de esos datos abiertos. Entonces, ¿cómo contribuye el gobierno electrónico? ¿Por qué es tan importante para la transparencia y para reducir esos problemas previos que hemos visto que tenían muchos países donde los indicadores de corrupción eran totalmente nefastos? Por un lado, tenemos el acceso abierto a la información, el Open Data, ¿vale? Donde hay portales donde los ciudadanos van a poder consultar presupuestos, ¿vale? Licitaciones, sueldos de funcionarios públicos, esto es muy, muy importante, ¿vale? Que se pueda consultar. Hay también temas de auditoría, donde cada decisión va a quedar registrada electrónicamente y así, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues es mucho más difícil cambiar o ocultar irregularidades, modificar cualquier tipo de expediente, ¿vale? Etcétera. Está todo mucho más regulado y controlado. Va a ayudar también a simplificar trámites, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay menos contacto presencial, menos contacto directo entre una parte y la otra, y así, ¿vale? Se reducen, por ejemplo, los subbonos. Y hay una mayor participación ciudadana, ¿vale? Es decir, herramientas que van a permitir a los ciudadanos auditar ese gasto público, denunciar irregularidades, ¿vale? Y opinar pues, sobre las políticas que se hagan en cualquier materia, ¿vale? De gobierno. Entonces, el control social va a permitir reducir esa corrupción con el gobierno electrónico. ¿Cómo se reduce la corrupción? ¿Vale? En el gobierno, con el gobierno electrónico, con la automatización de procesos, ¿vale? Ahora, pues
por ejemplo, para asignar automáticamente turnos, licencias, subsidios, se van a eliminar esos lugares donde el funcionario podía, por ejemplo, pedir una contraprestación o un tipo de soborno a cambio de favorecer a alguien, ¿vale? Ahora hay compras públicas electrónicas, el e-procurement, ¿vale? Donde hay subastas y licitaciones, por ejemplo, siempre en tiempo real, no hay ningún tipo de opacidad, todo es transparente y se elimina la corrupción. También hay alertas tempranas, es decir, por ejemplo, si hay un precio inflado, si hay un contratista repetido todo el rato o algún retraso sospechoso en el pago, un patrón que no es común, hace que también eso salte, porque ahora está todo muy reflejado. Y también ahora los pagos están de forma digital, entonces, como todo está bien establecido y regulado, pues no se establecen esos dineros en sobres. Y eso también, pues, al haber menos efectivo, ¿vale? Pues está todo regulado por transacción bancaria, queda todo reflejado y hay menos prácticas ocultas. Entonces, ¿qué mecanismos hay de e-gobierno, de gobierno electrónico? Por un lado, las compras públicas electrónicas, ¿vale? Es decir, todas las etapas, la licitación, la adjudicación, la ejecución, están muy registradas, se puede editar cualquier tipo de contrato, ¿vale? Y por ejemplo, un ejemplo en México, ¿vale? Es Compranet, que lo que hace es centralizar todas las compras públicas para facilitar la supervisión ciudadanos. Todos los portales de datos abiertos, ¿vale? Es decir, puedo consultar yo cualquier tipo de dato, por ejemplo, en Brasil, LexML organiza, publica todos los documentos a nivel judicial y a nivel legislativo, siempre en formato abierto. Y el tema de la rendición de cuentas digitales, ¿vale? Igual, cada acción pues, que se haga es auditable tanto con una auditoría interna como una auditoría externa y eso va a fomentar la transparencia y la confianza entre los ciudadanos. Ejemplo concreto, igual, en Brasil, ¿vale? Tienen un portal llamado e-Ciudadanía, ¿vale? Que viene a ser, pues, ciudadanía electrónica, ¿vale? Que va a permitir que participen los ciudadanos, esa agencia, y comentar también proyectos de ley. ¿Vale? Con eso pues, se va a mejorar, ¿vale? Esa transparencia. Un caso muy exitoso de gobierno electrónico, el de Estonia, ¿vale? Que ha sido pionero en implementar leyes relacionadas con el gobierno electrónico. Creó un sistema llamado X-Road, ¿vale? Donde los ciudadanos acceden de forma digital a todos los servicios públicos desde cualquier parte. Es decir, además, casi el 100% de los trámites son online, ¿vale? Y hay pues, en un país, Estonia, con muy bajo nivel de percepción de la corrupción. CPI, por eso demostramos que implementar un buen gobierno electrónico de datos abiertos suele ir normalmente de la mano con que el país tenga pues un CPI, un indicador de percepción de la corrupción, ¿vale? Pues con una puntuación elevada. Recuerda, cuando más cercano a 100, ¿vale? Significa que pues más ausencia de corrupción hay en el país. ¿Qué hace, por ejemplo, el caso de Estonia? Pues quiere una tarjeta de identificación electrónica para todo, para votar, firmar documentos, realizar cualquier tipo de trámite. También creó el e-residency, ¿vale? Que permite, ¿vale? Obtener la identidad digital de Estonia, ¿vale? O trabajar con empresas en Estonia de forma remota. Y el tema del voto electrónico, ¿vale? Tiene mucho nivel de confianza ciudadana. Fue muy importante. También el gobierno en varios países, el gobierno electrónico en Brasil, ¿vale? Con gov.br, la plataforma para ofrecer servicios, los trámites, beneficios sociales, ¿vale? Reducir la interacción, el tema de los datos abiertos que ya hemos hablado previamente del XML, ¿vale? También es importante en Chile, ¿vale? Una comisaría virtual para denuncias, certificados y trámites sin tener que ir a comisaría. ¿Vale? También está la Fundación Ciudadanía Inteligente, que es una auditoría al Congreso y sus medidas. ¿Vale? O en Uruguay está la Identidad Digital Regional, ¿vale? Que lo usan también países vecinos, o el proyecto LAC Digital Citizens, para simplificar también trámites, mejorar la transparencia, o en Barcelona, ¿vale? En España, el tema de la ciudad inteligente. Han creado mucha innovación en temas de gobernanza urbana, incluso con sensores y plataformas digitales para esta gestión urbana. Incluso, ¿vale? Gestionan también de forma inteligente cómo está el tráfico, los residuos y optimizan así los datos, innovando gestión pública. Muy, muy importante también. Pues Estonia, hemos dicho que era un país pionero en gobierno electrónico, con una transparencia muy alta. Brasil, por ejemplo, está utilizando esta plataforma también, gov.br y la e-ciudadanía, ¿vale? Con una alta transparencia y control del gobierno. Chile, con los servicios policiales online, también busca
reducir la interacción presencial y la discrecionalidad. Uruguay, mismo sentido, con la identidad digital. México con Planet, que ya hemos hablado previamente. O Barcelona con la innovación de la Smart City. Pero evidentemente el gobierno electrónico también pues, tiene unos límites y unos riesgos, pero implementarlo nos va a ayudar a reducir esa corrupción y mejorar la transparencia. Por un lado, la brecha digital. No todos los países, ¿vale? O no todas las personas tienen acceso a Internet. Entonces, aquellas personas, oye, o que son mayores o que tienen alfabetización digital, les es más complejo trabajar de esta forma. Pero podemos intentar buscar soluciones como, por ejemplo, ¿vale? Pues que haya un punto de acceso público, que haya formación digital inclusiva para potenciar este desarrollo del gobierno electrónico. Por otro lado, el tema de la ciberseguridad, ¿vale? Que, oye, los sistemas gubernamentales son objetivos también siempre prioritarios de ciberataques. Por ejemplo, una brecha, pues puedes poner datos de millones de ciudadanos. Entonces, también importante la ciberseguridad. Hay que hacer inversión segura, auditorías. O el tema de la privacidad, oye, que pueda haber un uso indebido de los datos. Una regulación siempre a nivel legislativo es importante. O de que luego haya, por ejemplo, exceso de dependencia tecnológica. También puede ser un posible riesgo del gobierno electrónico, pero evidentemente va a ayudar mucho a mejorar, ¿vale? Esta parte de la transparencia del gobierno electrónico. Entonces es necesario hacer informes de auditorías, que haya presupuestos públicos, una mayor participación ciudadana, auditorías externas e internas, comisiones de ética y mecanismos de denuncia, ¿vale? Para que haya una mayor rendición de cuentas y reducir la corrupción. En base a eso, que haya una buena gestión pública, con leyes de acceso a información, portales de transparencia, auditorías, va a mejorar, ¿vale? La eficiencia, la ética, la planificación estratégica y nos va a llevar a hacer una buena gestión pública, ¿vale? Por eso es muy importante desarrollar toda esta parte. Pues centrándonos en la parte de datos abiertos y gobierno electrónico, ¿vale? Para ir acabando y dar luego una serie de conclusiones. Vamos a centrarnos también, ¿vale? En un trabajo donde se va a analizar la transparencia en México, ¿vale? Un caso concreto que se ha hecho se puede aplicar a otros países. Bueno, pues México, ¿vale? Pues es muy diverso geográficamente, socioeconómicamente, tiene 32 estados y también diversos niveles de desarrollo en la administración pública, ¿vale? Entonces, ¿cómo se encuentra México según el índice de percepción de la corrupción? Pues bastante mal, porque de los 182 países analizados se encuentra en el puesto 141, solo tiene 27 puntos de 100. ¿Vale? Incluso por debajo de la media global, que como vimos era 42. ¿Vale? Entonces, vemos cómo pues, está bastante mal el país, ¿vale? Incluso ha empeorado su situación. Entonces, vamos a hacer un análisis de México, cómo se encuentra. Evidentemente ha hecho reformas para mejorar la transparencia, con la Ley Federal de Transparencia, Ley General de Transparencia, la reforma de la Constitución, y creo aquí lo importante, un ranking de portales de transparencia también, donde se analizaban los datos abiertos, la colaboración vertical, que es la comunicación con gestores ciudadanos, la horizontal, ¿vale? Que esto lo define el propio MEG, ¿vale? Allí el propio ranking de portales, ¿vale? Las políticas y leyes del gobierno, es decir, a través de diversos ítems por portal, ¿vale? Pues se podía analizar los datos, ¿vale? De cómo estaban siendo de transparentes cada uno de los estados. Entonces, en base a eso, una investigación, ¿vale? Que además personalmente realicé yo, ¿vale? Para analizar estas variables determinadas de transparencia en el caso de México. Pues, oye, pues también se analizó para estos estados, pues cómo influía, por ejemplo, pues la deuda, la transparencia, el desempleo, la densidad, la ideología. Por eso también es muy importante analizar todo esto porque nos puede ayudar también desde el punto de vista económico a saber cómo se encuentra un país. Y bueno, realizando también diversos análisis econométricos, regresiones, etcétera, pues se determinó que el esfuerzo fiscal, ¿vale? Hace que haya una mayor transparencia, es decir, que haya una mayor presión fiscal genera que haya una mayor expectativa de transparencia y rendición de cuentas, que incluso si había más deuda, había un mayor compromiso con la transparencia, que si yo, por ejemplo, dependía mucho de que me concedieran fondos federales, había una menor transparencia local. Esto se demostró en México, en este estudio. Que si había mucho desempleo, también había menor transparencia. Por eso la importancia de fomentar empleo e invertir en educación. Y también, pues, que en aquellas zonas con mucha densidad poblacional no siempre había una mayor transparencia. Entonces, esto fue un análisis que se hizo para México de cómo fue impactando, ¿vale? La situación en México y a partir de eso pues, se puede hacer para muchos países. La idea clave es que hay que mejorar la transparencia y el gobierno electrónico
Y para eso proponemos una ruta pues, de 7 medidas antes pues, de acabar. El tema de los portales de datos abiertos, súper importante. La digitalización de todos los trámites públicos. El sistema electrónico de compras públicas. Que haya firma digital, identidad electrónica. Que pueda el ciudadano participar. Que esté capacitado el funcionario público y actúe de forma ética. Y que haya siempre una protección de datos y una seguridad digital. Entonces, con el tema de la inteligencia artificial también se puede utilizar de forma beneficiosa para intentar asegurar con diversos modelos de machine learning, etcétera, intentar detectar el fraude en contratos. ¿Vale? Por ejemplo, en Brasil el sistema LIS del Tribunal de Cuentas analiza todos los contratos en segundos. O, por ejemplo, para monitoreo en Colombia, ¿vale? La plataforma SECO, que la utilizan con inteligencia artificial, permite detectar anomalías en compras públicas. Entonces, importante, la IA se puede utilizar, ¿vale? Que va a detectar patrones, pero no va a sustituir en ningún momento ni a legislaciones, ni a denuncias, ni jueces, ni temas fiscales, ¿vale? Pero puede servir también, pues te ayuda para hacer un análisis predictivo, por ejemplo, del gasto, priorizar auditorías, que haya un mayor tipo de control, un mayor monitoreo, etcétera. Entonces, hemos estado viendo, para llegar a la parte final, que el gobierno electrónico es muy importante para actuar como modernizador del Estado, ¿vale? Y fortalecer la transparencia, ¿vale? Muy importante también que haya un proceso continuo, ¿vale? Para invertir en tecnologías de información y comunicación, participación ciudadana, cooperación y una concienciación social de la ciudadanía, ¿vale? Así que, pues nada, con esto llegamos aquí al final de pues, la sesión. ¿Vale? Y estos minutitos aquí que nos quedan, aquí por el chat, ¿vale? Voy aquí a ver si... A ver, voy aquí a abrir el chat, ¿vale? Y cualquier duda que tengáis, pues de esta parte, de lo que hemos estado viendo, es un tema muy amplio, muy complejo, tema del gobierno electrónico, tema de los datos abiertos, ¿vale? Pero cualquier duda, cualquier comentario que queréis aquí poner, ¿vale? Estoy viendo aquí que venís de muchos sitios, veniendo al chat, de Venezuela, México, Colombia, República Dominicana, muchísimos, Guatemala, Ecuador. Sí, tendréis acceso, aquí nos dice Johan Cister al material proyectado en esta masterclass al finalizar. Sí, ¿vale? Tendréis acceso, ¿vale? Igual muchos sitios, México, Colombia. Nos dice Héctor, la información es especular. ¿Se puede tener eh, esa memoria? Me imagino que te refieres a, a las memorias de la información, etcétera. Sí, ¿vale? Es decir, ahora, pues, toda esta legislación nueva que se está haciendo en los diversos países, ¿vale? Esa legislación nueva que se está haciendo, ¿vale? La idea, ¿vale? Es que podamos tener información de cualquier forma, ¿vale? Sobre la memoria, rendición de cuentas, actividades que haga cada uno de los países y podamos consultarlo, denunciar. También por eso, el tema de los datos abiertos, denunciar cualquier tipo de irregularidad. La rendición de cuentas es algo ambiguo porque las instituciones dan a conocer a la ciudadanía la información fraccionada, ¿vale? Lo que conviene y pues realmente muchas personas no conocen ni siquiera las políticas. Eso es otro problema. Aquí muy bien, Johanna, el comentario que nos haces. Evidentemente, no todos los ciudadanos están formados ni conocen los planes de gobierno ni intervienen. Entonces, por eso, igual que hemos estado viendo que los países nórdicos son los que se encuentran en una mejor situación en prevención de la corrupción, eso es debido, en parte, a que invierten mucho en formación y en sistema educativo. Entonces, es importante también formar desde pequeños, invertir en educación para que la ciudadanía pueda detectar estas prácticas y haya una mayor concienciación social. ¿Vale? Alexander nos dice aquí también, ¿qué sería lo más indicado o lo que más ha funcionado? Que sea el gobierno quien controle estas plataformas o digitalización con auditorías privadas o plataformas digitales privadas editadas por el gobierno. Lo anterior para disminuir el índice de corrupción. Evidentemente, las dos cosas son necesarias y bajo mi punto de vista deberían hacerse. Por un lado, el gobierno pues, debe publicar, ¿vale? Estas plataformas, ¿vale? Deben ser controladas por el gobierno, pero no solo por el gobierno, debe haber una auditoría interna, una auditoría externa, donde haya, pues, también a nivel externo, ¿vale? Se contrate una serie de expertos que auditen que esos datos realmente que se están publicando son reales y coinciden con pues, lo realmente proyectado. Y si no, en cualquier momento denunciar. Como decimos cada vez,
la población está cada vez más formada, tiene más acceso a todos estos datos, hay una mayor concienciación, todos los países también, como hemos estado viendo en temas de gobierno electrónico y datos abiertos, pues trabajan más con, todos los países trabajan más con estas nuevas políticas encaminadas a reducir la transparencia, ha habido mucha legislación nueva y en base a eso, con una auditoría externa e interna, ¿vale? Pues hay que intentar pues, mejorar en los diversos indicadores e índices de percepción de la corrupción. Clave para hacerlo, fomentar el gobierno electrónico y fomentar los datos abiertos, que es la parte, ¿vale?, primordial que hemos estado viendo nosotros en esta masterclass. Y también comparando lo que han estado haciendo diversos países, ¿vale?, en temas de datos abiertos, gobierno electrónico, plataformas, etcétera. ¿Vale? Entonces, pues con esto llegaríamos, si no tenéis aquí ninguna cuestión o comentario más, al final de la masterclass. Cualquier duda también podéis hacérselo llegar a la red Suma, al Instituto Europeo de Postgrado, etcétera. Compartirán todo el material también. Así que, pues nada, pues por mi parte, muchísimas gracias por acudir a esta sesión, que pues es un tema complejo, muy actual y cada vez pues más en boca de todos, que debemos conocer y hacer una comparativa en los diversos países y la situación. Y pues por mi parte, damos por finalizada la sesión. Un placer tenerles aquí presente y cualquier consulta, pues lo dicho, pueden hacer también a través de la resuma sus cuestiones futuras si tienen. Un placer y nos vemos en futuras masterclass.